Empezamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el aula Zoom del IPEC, así como en nuestra página de Facebook. Pues les damos la bienvenida a esta tercera reunión de nuestros diálogos IPEC 8M 2025 en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y pues hoy tenemos el gusto y el honor de tener aquí con nosotros a la doctora Violeta Núñez, que es economista por la UNAM, es maestra y doctora en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Producción Económica de la UAM. Es profesora investigadora también en la UAM y es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 2. Es colaboradora y conductora de Rompeviento TV. Desde hace 16 años trabaja los temas de la minería terrestre y la minería marina, así como de litio en el marco de la transición energética. Fue ganadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter con el reportaje México, Litio al Descubierto, publicado en Rompeviento TV y eh, en el, en la Gaceta de la UAM Xochimilco. Pues bienvenida, Violeta. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias, Lenia, gracias por la invitación y también al Instituto de Pedagogía Crítica, a todas y todos los que nos siguen aquí directamente en Zoom y a los que nos están viendo a través de Facebook y a los que nos verán probablemente. Así es que muchas gracias, Lenia, gracias por la invitación. Gracias. ¿Quieres que iniciemos de una vez la presentación? Sí, por favor, muchísimas gracias. Gracias también por compartirla, que estoy aquí con Aquí algunos problemas la, com- técnicos. la Gracias. compañera Liliana nos hará, Aniles, el favor de Muchísimas apoyarnos. gracias, Gracias. Liliana. Gracias. A lo mejor entonces, si la ponemos en modo presentación para que se vaya viendo de una por una. Muchísimas gracias. Bueno, hemos titulado esta charla que vamos a tener con todas y todos ustedes, Minerales Estratégicos, pero bueno, ya en la era de Donald Trump, que hemos visto cómo se ha comportado este presidente de los Estados Unidos que asume por segunda vez un mandato, y hemos visto pues también una actitud, ya la estaremos discutiendo, de avance e imperial sobre varios territorios en el mundo, pues donde hay recursos que son no solamente minerales críticos, perdón, estratégicos, sino críticos. Y bueno, de eso vamos a hablar, y hablando en el marco del 8M, pues también estas afectaciones, estos impactos que podría haber y que está viendo también a la madre tierra, ¿no? A esta madre tierra que para muchos pues es una de las principales, de los principales seres que hay que cuidar y hay que proteger. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera. Después está dividida en tres partes, pero las dos primeras hacen referencia a lo que está ocurriendo con estos minerales en esta era de Trump, y lo otro ya a lo que es la necroeconomía, una economía pues de muerte necesaria para llevar a cabo estos procesos extractivos. Entonces vamos a iniciar con la primera. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias. Bueno, aquí les presento un mapa del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El último dato que ellos dan, a pesar que es del 2020-23, es el que ellos publican en el año 2025, apenas hace unas semanas, donde ellos aquí presentan de qué países dependen en el mundo para la extracción de algunos minerales que les son sumamente importantes para la seguridad nacional y para el proceso económico. Y vemos en la pantalla este mapa del lado derecho que muestra los países, dos países ahí en específico en rojo, uno que es el caso de Canadá.
Canadá, que es uno de los países que tiene un tratado comercial con este país, con los Estados Unidos, y otro que es China, si se dan cuenta, hasta el lado derecho de la pantalla. Entre más rojo, más intenso, es la mayor dependencia de materias primas, de minerales en específico de los Estados Unidos con el resto del mundo. Y aquí solamente se pone la dependencia de las materias primas, de los minerales, una dependencia de mayor del 50%. Entonces vemos que son China, que es Canadá, de los cuales depende una gran cantidad de materias primas. Ahorita estaremos abundando sobre qué minerales en específico. Y después sigue el caso que pues también siempre nos ha llamado la atención y cómo se ha ido intensificando de Brasil, México y también Sudáfrica y Alemania, que serían los otros casos que vemos en color naranja, que también pues son parte de estos países que son fundamentales y estratégicos en el sentido de que de ellos depende también de varias materias primas, en específico, otra vez lo insisto, de los minerales. Y bueno, y luego vienen unos en un color menos intenso, que es Rusia, como ustedes están viendo, y otros, India, Australia principalmente. Entonces, bueno, aquí este es un mapa que ellos muestran de esta dependencia, insisto, una dependencia fuerte porque estamos hablando de más del 50% de los minerales que ellos requieren. Siguiente, por favor, gracias. Y en esta gráfica que hemos ido también actualizando, prácticamente la vamos siguiendo todos los años, esta dependencia que tiene Estados Unidos en total del resto del mundo. Del lado izquierdo están todos los minerales de los cuales depende Estados Unidos. En el mapa veíamos de los que depende el 50% o más, ¿no? Hasta el 100%, y de lado aquí vemos a todos los minerales de los cuales Estados Unidos necesita importarlos del exterior, y del lado derecho de la pantalla estamos viendo de qué países los importa. Y bueno, una situación importante que hay que decir, que esta dependencia de importaciones de minerales pues ha ido creciendo. Actualmente son 64 minerales, y aquí separé de los cuales de China depende 27 de estos minerales. De Canadá 31, de Brasil 14, de Sudáfrica 12, de Alemania 12, de México 11, de Australia 10, de Rusia 7 y de India 7. Pero bueno, depende también de otras naciones. Aquí pongo algunas principales, depende para este proceso económico y pues también les digo de seguridad nacional al interior de los Estados Unidos. Bueno, entonces aquí quedará pues esta gráfica también, si después Lenia la gusta compartir también con las y los asistentes, para que ustedes puedan observar este dato, ¿no?, que va actualizando cada año el Servicio Geológico de los Estados Unidos, de los minerales de los que va dependiendo del exterior. Y en la siguiente gráfica vamos a ver ya ampliada, gracias, de los cuales depende el 100%. Entonces ya aquí es una ampliación de pues de esta primera gráfica donde están todos los minerales y todos los países de los cuales se va a abastecer los Estados Unidos, y que decimos que sin estos minerales no podría existir incluso el proceso productivo de los Estados Unidos, pero no solo eso, sino en términos también de defensa militares, ¿no? Pero aquí estamos hablando, todavía no hemos separado los militares críticos de los estratégicos, pero bueno, aquí vemos que son varios minerales, 16 de los cuales depende 100% del exterior. Y ustedes del lado derecho también ven de qué países son los que depende este país. Pero bueno, vamos con la siguiente para que veamos ya de manera específica a qué nos estamos refiriendo, qué minerales está Estados Unidos demandando de una manera importante. Les digo, todo lo que consume lo importa, y estamos hablando de esta lista que ven del lado izquierdo: del arsénico, de los asbestos, del cesio, de la fluorita, del galio, del grafito, del indio, del manganeso, de la mica, del novio, del rubidio, todos estos que ustedes ven aquí
Algunos de ellos pertenecen a las tierras raras, ¿no? Aunque separan ellos, pero algunos pertenecen a las tierras raras. Y todos estos que están escritos aquí como mineral crítico, bueno, corresponden a un tipo específico de mineral que Estados Unidos pues necesita de manera fundamental, ¿no? O sea, no son minerales cualquiera, sino los necesita, les decía, para su proceso productivo, para la vida en general, pero también por una cuestión de seguridad nacional que vamos a retomar incluso de lo que ellos definen directamente del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí pongo esta lista de los minerales críticos que Estados Unidos señala como unos minerales. Es una lista que van actualizando también ellos. Los minerales críticos están conformados por 50 minerales y ustedes ven aquí parte de la definición que ellos mismos dan, ¿no? De acuerdo con este servicio geológico, un mineral crítico es un material que es esencial para la seguridad económica. Estamos hablando ahí de seguridad económica, no nada más de economía en general, sino de la seguridad económica y de la seguridad nacional del país. De estos 50 minerales depende los Estados Unidos para estos elementos y en específico haremos referencia también a la seguridad nacional. Y entonces decíamos que una parte fundamental, al menos 17 de ellos, los tiene que importar en su totalidad de fuera. No es autosuficiente, no es, pues en algún sentido, no puede decidir internamente porque no lo tiene, no tiene estos minerales, los tiene que traer del exterior. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, aquí este cuadrito también muestra ya en específico de los minerales críticos. Ya vimos la primera gráfica que hacía referencia a todo lo que importaba a Estados Unidos del exterior, pero aquí solo estamos hablando de los minerales críticos. Y de la lista de 50 minerales críticos que les decía y para qué son, importa 31, es decir, depende, el 62% de estos minerales también dependen del exterior. Y bueno, aquí de este 62%, el 55% o en el 55% China es el líder mundial de la producción de estos minerales. Entonces aquí ustedes están viendo tres primeras columnas. Uno hace referencia, la del lado izquierdo, hace referencia al mineral crítico. La segunda columna hace referencia a de dónde está importando este mineral crítico los Estados Unidos. Y la tercera columna, hay cuatro, pero nada más haré referencia a la tercera columna, hace referencia a quién es el líder mundial en términos de producción. Y bueno, lo que vemos, lo que resalta en estos datos es que la inmensa mayoría de estos minerales críticos, el líder es China. Y bueno, ya ustedes sabrán por dónde voy, ¿verdad? O sea, esta parte sabemos que hay una situación de guerra comercial ya declarada desde hace varios años con China, pero también hemos visto cómo si vamos haciendo un comparativo ya de varios años con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, pues hemos visto cómo, además de que ha aumentado su dependencia con China en términos de estos minerales que les son estratégicos, también China se ha ido posicionando cada vez más y más de los minerales críticos como el líder a nivel mundial. Y bueno, aquí este dato que dan ellos es realmente un dato importante para entender por qué Estados Unidos está haciendo este planteamiento. Digo, para no entenderlo, no lo comparto, pero digo, es parte lo que tenemos que entender por qué está haciendo este planteamiento ahora Donald Trump en este segundo mandato, por la fuerte presencia en todos estos minerales críticos estratégicos para la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, pero no solamente hablamos de minerales críticos, sino recordemos, por ejemplo, cómo el Banco Mundial
hace una publicación muy importante en el año 2020 donde menciona algunos de los minerales que serán sumamente importantes para la transición energética y menciona algunos que serán fundamentales para todas aquellas bueno, mercancías en específico que van a coadyuvar para la reducción del calentamiento global y bueno, para esta situación crítica que estamos viviendo en términos ambientales. Eso señala el Banco Mundial y habla de los minerales del grafito, del litio, del cobalto, del cobre. Y bueno, también de las tierras raras. Ustedes ya han oído recientemente cómo también hay una presión sobre varios territorios que tienen tierras raras por parte de los Estados Unidos. Y una situación que vemos aquí también en términos de la dependencia de estos minerales es como, por ejemplo, del grafito, que dice el Banco Mundial va a ser el mineral pues más demandado del grafito. Los Estados Unidos depende pues de China, de Canadá, de México, de Mozambique y de otros, pero principalmente de China, como vemos en estos datos, en esta segunda, pues en esta segunda línea que ustedes están viendo en pantalla. De litio y del grafito, Estados Unidos no produce absolutamente nada, lo importa todo. Del litio importa más del 50% y lo importa fundamentalmente de Chile el 50% y de Argentina el 47%. Es decir, de ese 50% importa de Chile el 50% y de Argentina el 47%. Del cobalto depende el 76%, o sea, su producción depende del 76% de estas importaciones. Y quien ahí lidera es Noruega, pero hay otros países que también tienen una importancia, que es Finlandia, que es Japón y que es Canadá. También Canadá la vemos que tiene una importancia pues muy estratégica también en términos de los minerales que Estados Unidos requiere. Y el cobre está entre el 45 y el 88%, depende de qué tipo de cobre, pero bueno, el cobre refinado de Chile obtiene el 65%, de Canadá el 17%, de México el 9% y de Perú el 6%. Y el caso de las tierras raras, ¿no? Ha sido todo un caso que hemos estado viendo en las declaraciones de Donald Trump desde un día antes de que tomara la posesión a la presidencia en su segundo mandato, pues habló, ¿no? Habló del caso de Groenlandia, después unió Ucrania, ahorita veremos esto, y bueno, pues aquí también muestra también parte de la disputa que está teniendo con China. De China, bueno, en general, del mundo importa el 80% de las tierras raras, ¿no? O sea, de México, perdón, Estados Unidos no es prácticamente autosuficiencia en tierras raras y entonces tiene que traer el 70% de ese 80% lo trae de China, de Malasia el 13% y de Japón el 6% y de estos otros estados ya, pues datos menores. Entonces, bueno, este cuadro que ya son de minerales estratégicos en esta transición energética, también nos ayuda a comprender ahora la política minera de Donald Trump en esta segunda era de su mandato o en la era de Donald Trump 2.0 o recargado o reloaded, como le hemos llamado ya varios, ¿no? Y vemos que, bueno, pues una situación fundamental prácticamente en varios de ellos, pues también está China como uno de los actores también principales en el caso del grafito y en el caso de las tierras raras de lo que les abastece. Siguiente, por favor. Y bueno, una situación importante en la cual me quiero detener, ahí no sé ya por qué cuando lo proyectamos se ve distinto a como lo tengo yo aquí en la presentación original, y ahí como que se movió, pero lo que indica este cuadro, que me parece a mí, que yo quería compartirlo con ustedes, es la importancia y ahí comparar la producción y las reservas de tierras raras de Estados Unidos y de China, que aquí es una de las situaciones
pues que más a mí me han llamado la atención en términos de la disputa de Donald Trump por estas tierras raras, ¿no? En estos espacios donde hay tierras raras, que son estos 17 minerales que son necesarios para pues todos aquellos aparatos que utilizamos ahora electrónicos. Sin ellos no podríamos tener el funcionamiento, pues, por ejemplo, del celular, ¿no? Uno de estos 17 minerales hace que vibre el celular, si no, no podría, o otro hace que tenga el color, o otro hace, o sea, varios de las tierras raras se vuelven estratégicas también. Y lo que vemos aquí en este cuadrito es que Estados Unidos, en comparación de China, en términos de la producción del año 2024, Estados Unidos solamente tuvo el 12% de la producción a nivel mundial y China casi el 70% de la producción. Pero a esto se agrega el caso de las reservas, y aquí estamos hablando ya de reservas, no de recursos, ya de reservas. Y aquí es lo que resalta de una manera importante. De las tierras raras o de las reservas mundiales de tierras raras, Estados Unidos solo tiene el 2%, como lo están viendo en la última columna del lado, hasta el lado derecho, solo el 2%. Y China tiene el 50% de esas reservas de tierras raras a nivel mundial. Bueno, entonces también aquí vamos entendiendo por qué está este planteamiento pues de comprar Groenlandia, de apoderarse de Groenlandia, pero no solo de Groenlandia, también habla de Ucrania, ¿no? También quiere las tierras raras y entonces, y otros espacios donde también hay riquezas mineras, pero en específico de estas tierras raras. Este cuadrito nos sintetiza pues esta disparidad y este elemento que es estratégico también para los Estados Unidos y para el mundo entero y para China, pues quien lo domina por completo en términos de reservas y en términos de producción es China. Por mucho, pero también a esto le sumamos los otros dos cuadros, entonces el de los minerales estratégicos para la transición energética y el otro de los minerales críticos. No olvidemos en este cuadro que vimos de la transición energética que también ahí están implicados los autos eléctricos, ¿no? Que también ese es otro tema y que aquí pues parte fundamental de estos minerales también son para estos autos eléctricos en los que hay una gran disputa entre dos empresas en específico, pero ahí es China y Estados Unidos, que es BYD y la otra que es Tesla, ¿no? Entonces, eso es algo que también que hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, aquí vamos a entrar a una segunda parte, ya que hemos visto este panorama muy general. De cada uno de estos minerales podemos hacer profundizar. Ya en otro momento, a ver si Lenia dice, sí, vamos a profundizar, ¿no? De cada uno de estos podemos ver la historia, podemos ver para qué se está utilizando cada uno de ellos. Podemos entrar a ver, ahorita pues estoy resaltando hacia grandes rasgos cuál es el escenario en términos de los minerales críticos, estratégicos y en particular de estas tierras raras. Pero aquí en esta segunda parte lo que yo quiero mostrar es lo que está ocurriendo y que todos hemos visto, ¿no? Pero para ligarlo con la primera parte. Desde que llega Donald Trump, decíamos, ¿no? Un día antes de que tomara posesión, pues empezó a hablar de algunos territorios, también habló, no en términos de extracción minera, pero, pero sí de avance, por ejemplo, del Canal de Panamá, ¿no? Ustedes recordarán, también habló del Canal de Panamá, pero una situación que poco fue visibilizada fue lo que hizo, por ejemplo, desde el primer día que tomó posesión el 20 de enero, con el caso de Alaska, ¿no? Que si bien le pertenece porque o sea, compró este territorio, ¿no? O sea, lo compró Estados Unidos y ahora también quiere comprar Groenlandia. Bueno, una situación y una de las órdenes ejecutivas que ustedes están viendo del lado izquierdo se llama Liberando el extraordinario potencial de recursos de Alaska. Esa fue una de las primeras órdenes ejecutivas que pues pasó desapercibida y bueno, para nosotros no, la vimos inmediatamente porque uno de los elementos fundamentales que se expone en esta orden ejecutiva es la riqueza minera que tiene Alaska. Y aunque le pertenezca, hay una gran oposición
en Alaska también, ¿no? Lleva pues varios años también resistiendo a un tipo de minería que ahorita voy a hacer referencia también sobre la que hay interés. Y en la exposición también que hace en esta acción ejecutiva, lo que dice es que también Alaska, por esta riqueza minera, se vuelve un tema de seguridad económica y nacional también, ¿no? Así lo dice. Ahí esta parte de, de esta descripción que hace. Y bueno, eso es parte de lo que señala. Siguiente. Ahora veamos cuál es la riqueza. Aquí este mapa, ¿no? Del Servicio Geológico de Alaska, es imposible, ¿no? Leer aquí cuáles serían las propiedades geológicas de cada uno de estos espacios de colores, pero si vamos a la siguiente, muchísimas gracias. Por favor, ¿no? Esto, pues, de acuerdo a al Departamento de Recursos Naturales también de Alaska, pues tiene algunos minerales que son muy importantes. Por ejemplo, en términos del carbón es el segundo, aquí estamos hablando de recursos, ¿no? El segundo con la mayor cantidad de carbón de todo el mundo. El zinc es el octavo mayor productor mundial. De oro es el que tiene el número 10 en términos de recursos a nivel planetarios. Del plomo 10 también a nivel mundial. Y de la plata ocupa un lugar también importante en términos de reservas, al igual que con el cobre, ¿no? Además, bueno, pues está cerca de los Estados Unidos y también eso hace que se vuelva también estratégico. Entonces es carbón, zinc, oro, plata, cobre. Pero siguiente, por favor. Pero hay otra situación que quiero plantearles aquí, que es que también abundaré un poco, no mucho, pero hay una disputa desde hace ya varios años en términos de la riqueza minera que hay en los mares de Alaska. Y estamos hablando de la minería submarina o de la minería marina. Y hay una riqueza importante en términos de oro, y esa es una situación que también se ha ido debatiendo ya desde hace algunos años del avance de la minería marina en este territorio de Alaska por esta riqueza en específico en oro. Y bueno, y ahora, pues que también hemos estado viendo todo el desplazamiento que está viendo en términos de capitales o la venta que está viendo de el caso también de algunas monedas, ¿no? Sabemos que las monedas son mercancías y que se venden también y que entonces una gran cantidad de personas que están vendiendo dólares se están refugiando en oro, ¿no? Y eso ha hecho que el precio también internacional del oro suba muchísimo y el dólar empiece a tener una baja, y por eso también el tipo de cambio en México se ha movido también de esa manera particular. Pero bueno, no me desvío, simplemente decir que en términos de oro, la minería submarina en Alaska pues también es un espacio muy atractivo, y que esa exposición que hacen para hablar de la riqueza que tiene en términos minerales Alaska, pues también nos ayuda a entender pues la codicia que hay sobre un territorio que ha resistido, ¿no? También en términos, ahí están los pueblos originarios que han resistido también a esta extracción minera. Pero bueno, eso también, dejarlo aquí como uno de los elementos también que les digo, poco se ha mencionado el caso de Alaska, aunque les pertenece, pues hay resistencias y también se hace mención a estas resistencias aquí en esta parte de esta exposición. Siguiente, por favor. Y bueno, a esto se suma y le puse el caso que ya estábamos mencionando de Groenlandia. Digo, nada más ahí dice última hora, pero pues eso ya lo hemos visto que es parte de el planteamiento que se ha hecho desde el primer minuto que él toma posesión, ¿no? Y esto de las declaraciones que él ha hecho, ¿no? Vamos a conseguir Groenlandia de un modo u otro. Y él dice, tenemos que hacerlo. Y otra vez plantea ahí que es por una cuestión de seguridad nacional. O sea, necesitan Groenlandia.
para pues estas minerales críticos que tiene Groenlandia. Pero bueno, una situación que hemos visto es que este planteamiento de comprar Groenlandia pues no es nuevo. Harry Truman en 1946, también otro expresidente que para mí, incluso desde el primer discurso que tuvo Harry Truman como en la toma de posesión, se parecen para mí mucho al discurso de Donald Trump, ¿no? Desde el mandato pasado para mí era muy similar y sigue siendo similar Harry Truman por varias cuestiones que también va planteando Donald Trump. Y Harry Truman ofreció también en el 46 del siglo pasado comprar también a Groenlandia, a Dinamarca, 100 millones de dólares en oro para adquirirla. Y después, bueno, vimos un segundo intento de Donald Trump en el año 2019, ya lo había planteado, y ahora pues lo vemos también en el 2025, ¿no? Es esto de que vamos a comprar Groenlandia porque lo requerimos por una cuestión de seguridad nacional. Siguiente, por favor. Y bueno, empezamos a ver a nivel de prensa, sabemos también que hay una situación crítica en términos de calentamiento global y empezamos a ver que parte el derretimiento de algunos espacios, ¿no? A nivel mundial, pues está haciendo que también la codicia de varias empresas mineras pues aumente. Y aquí vemos este mapa que empezó a recorrer pues varios sitios a nivel ya mundial de los recursos minerales que tiene Groenlandia. Y bueno, ahí se ve muy chiquitito, entonces si podemos ir, pero fue parte de los mapas que empezó a circular. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Y aquí en esta otra, que por eso puse las dos, porque, ay, no sé ahí qué pasó, se ve rarísimo ya en la pantalla, pero no está así en la presentación original, está muy, muy diferente, no sé, como que hubo ahí una situación de caracteres, no sé, pero bueno, lo que está en el mapa del lado derecho son los puntitos donde hay minerales. Yo había hecho la traducción del lado izquierdo. Está hasta arriba, se logra ver un poco, no demasiado, del lado derecho, qué minerales hay, ¿no? Del lado izquierdo, pues no sé por qué están así esos caracteres, pero del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, podemos ver que están lo que son las tierras raras, el grafito, el cobre, el níquel, el zinc, el oro, los diamantes, el hierro, el titanio, el vanadio, el tungsteno y el uranio, ¿no? O sea, son todos estos minerales que señala la Autoridad de Recursos Minerales de Groenlandia que tiene este territorio y que, bueno, se vuelve, digo, ahora con el calentamiento global, con el derretimiento también que está habiendo de varios espacios, también se vuelve, pues, estratégico, ¿no? Y en esos puntitos que ustedes están viendo del lado derecho en el mapa, pues lo que vemos son los puntitos donde están cada uno de esos minerales que están señalando ahí con cada uno de estos colores. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, a esto también se agrega la situación de Ucrania, que también ese es otro de los temas pues, que hemos estado siguiendo en términos de estas negociaciones que ha habido, ¿no? Sabemos lo que pasó en la Casa Blanca con esta negociación donde aparentemente, pues bueno, Ucrania también iba a ceder una parte de sus tierras raras, y finalmente, bueno, pues no hubo esta negociación y Donald Trump decía para que nosotros sigamos financiando, como lo hemos hecho, ¿no? A Ucrania para defenderse de Rusia, ¿no? Pues requerimos que también nos entregue sus tierras raras, ¿no? Era lo que ha insistido Donald Trump. Y bueno,
¿Qué es, siguiente, pero qué es lo que dicen algunas estadísticas de lo que tienen aquí para sintetizar, ¿no? Algunos, pues lo que vemos, pues no es tanto en términos de tierras raras, incluso pues les enseñé de dónde se abastece o dónde están las principales tierras raras en el mundo y pues no es ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué sí tiene? Tiene una parte, están incluso no sobre este territorio, sino más hacia Rusia, pero lo que vemos aquí en pantalla, de acuerdo a esta gráfica de estatista, que lo que tiene, por ejemplo, en términos de lo que serían las reservas mundiales, tiene el 7% del manganeso, el 6% del grafito, la parte también del hierro ocupa el tercer lugar, el uranio entre 2 y 4, entre 2 y 4 ocupa ese porcentaje en términos de reservas, el litio entre el 1 y el 2% y el titanio el 1%, ¿no? Es decir, de acuerdo pues a este servicio geológico de Ucrania, que esa es la fuente de estatista, pues estos serían parte también de estos otros recursos que estaría buscando la política minera, que así podemos irla llamando, ya tejiendo de cómo se encuentran sus minerales críticos y la dependencia que está teniendo cada vez más del exterior. Siguiente, por favor. Y una situación que se agrega a estos planteamientos es el caso de Canadá. También escuchamos decir una y otra vez al presidente de los Estados Unidos cuando inició su mandato, pues que Canadá no era un país, ¿no? Que debería de aceptar Canadá, pues ser un estado más, ¿no? De los Estados Unidos. Y bueno, con Canadá, si ustedes se fijaron en estos primeros cuadros que yo les presentaba, pues sí tiene una dependencia muy fuerte en términos mineros. Incluso hemos estado señalando pues, ya desde hace muchos años cómo Canadá viene, invierte acá a México, es uno de los países que más invierte en minería en nuestra nación, y esos minerales no se los lleva a Canadá. O sea, a pesar de que son inversiones de Canadá, sino Canadá los lleva a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que señalar que, por ejemplo, en términos del 80% de la plata que se exporta va a parar a los Estados Unidos, siendo nosotros el principal productor de plata en el mundo. No quiere decir que todo lo haga Canadá, pero Canadá se dedica a hacer eso, ¿no? A llevarse los minerales, pero no para su territorio, sino van a parar también a otros territorios. Y lo otro es también en términos del oro, el 80% de las exportaciones van a parar a los Estados Unidos. Y bueno, también hemos visto parte de algunas declaraciones recientes, no en este contexto ya de Donald Trump, sino también para ver lo que implica, por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos señala, ¿no? Las inversiones millonarias que ha hecho Estados Unidos directamente con Canadá para que le suministre pues algunos minerales que son estratégicos como es el cobalto y el grafito. Entonces, y claro, lo hace en el sentido, por ejemplo, el grafito veíamos depende fundamentalmente de China, también de México, ¿no? Esa es una cuestión que también hemos documentado una vez que fuimos a hacer el reportaje de México, litio al descubierto, que no solamente era el litio que estaba en o que Sonora tenía una riqueza importante en términos de litio en arcilla, sino también de grafito. ¿No? Entonces, y no nada más Sonora, sino otras partes del territorio nacional. Y sí vemos, ¿no? Haciendo el estudio histórico del grafito, China se posiciona ahora como el principal abastecedor de los Estados Unidos de grafito, pero hace unos años era México. Y México sigue siendo el segundo país que le abastece este grafito. El grafito, hace rato que les enseñaba este estudio del Banco Mundial y puse en primer lugar al grafito, es el primer mineral que en el Banco Mundial señala más demandado en esta transición energética, pues para estos autos eléctricos o para estos elementos que hoy se presentan pues como fundamentales en esta transición energética. Entonces, bueno, Canadá ha sido también un espacio pues importante y que ahora también parte de esta política que hemos visto de los Estados Unidos hacia Canadá también pues tienen estos intereses sobre los recursos minerales y en específico algunos de ellos el cobalto y el grafito. Siguiente, por favor.
Y en este tema también no me voy a detener mucho, pero que se conecta con lo que estábamos hablando hace un momento del caso de Alaska, ¿no? Que hay un interés importante, fue una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, ¿no? La riqueza minera que hay en Alaska, entre otras riquezas, y esta riqueza también en términos de la minería marina que hay en ese territorio de Alaska. Pero no solo, ¿no? También hay que señalar que el servicio geológico sigue, ¿no? Sigue también con estos estudios de los minerales que hay en los fondos marinos y, bueno, toda la prospección que no deja de hacer en los diferentes océanos del mundo. Estados Unidos no pertenece a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, donde se está discutiendo, ¿no? Esta semana se empezó a discutir ya otra vez muy profundamente en términos de la autorización, de la posibilidad de que se apruebe un reglamento para explotar los fondos marinos donde se encuentra la mayor riqueza minera. Pues ya sabemos, no es en el espacio terrestre, sino es en los mares y en los océanos. Y bueno, aquí también el servicio geológico pues sigue con esta prospección minera en estos fondos marinos y les decía, aunque no es parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, pues ellos saben de esta riqueza, por ejemplo, que está en Clarion Clipperton, que está ahí señalada como en un círculo de color negro, ¿no? Y bueno, cada uno de estos colores que ustedes ven aquí en pantalla en los océanos pertenecen a las zonas mineras que hay, ¿no? Algunos son las costras de ferromanganeso. Del lado derecho del mapa hasta arriba está a qué nos estamos refiriendo, ¿no? De los nódulos polimetálicos y de otras regiones mineras que Estados Unidos y que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene muy bien mapeada y que también será, ¿no? Parte fundamental, por como lo estamos viendo en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, como parte fundamental de la apuesta también minera de los Estados Unidos. Entonces, también por eso incluimos este mapa ya en la era de Trump del año 2025. Digo, bueno, hace referencia también a esta profunda riqueza que se encuentra en estos territorios. Bueno, siguiente, por favor. Gracias. Y a esto se agrega, vamos a poner dos acciones presidenciales, estas órdenes ejecutivas también que hay en términos de esta política arancelaria, que también formaría parte de una política minera, ya no en términos como lo ha querido hacer en Groenlandia o en Ucrania o hacia Alaska o hacia las zonas marinas, sino ahora hablando también de lo que pretenden los Estados Unidos, ¿no? De que deje de ser dependiente de algunos minerales que son fundamentales para su proceso productivo y para la cuestión de la seguridad nacional. Y vimos, por ejemplo, una orden ejecutiva donde se involucra el caso del acero. Donde pues se establece la imposición también de aranceles para que pues Estados Unidos pueda ser autosuficiente en este recurso, ¿no? Siguiente, entonces está este ajuste de importaciones de acero, pero también está el caso de cobre, ¿no? Que aquí, por ejemplo, lo presenta de esta manera, abordar la amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Esto lo plantea así, es una amenaza a la seguridad nacional, las importaciones de cobre. O sea, para ellos, y ahí lo vamos ligando con estas primeras láminas que veíamos de lo que significan los minerales críticos y toda la dependencia que tiene del exterior y que su dependencia ha venido creciendo y que además quien va creciendo de una manera importantísima es China, de la que va dependiendo cada vez más y más y más. Bueno, pues aquí entonces ya lo plantea así, ¿no? Es una cuestión de una amenaza y entonces en términos de seguridad nacional debemos de dejar de importar el cobre. Entonces también esto pues nos sirve para entender esta política que pretende
imponer y que el 2 de abril estamos ya unos días, digo, ahorita estamos metidos en una situación muy difícil en nuestro país por la situación del rancho Izaguirre, pero bueno, tenemos esta otra situación, esta amenaza que vendrá en unos días y que aquí es planteada de esta manera, ¿no? O sea, para ellos, todas las pues importaciones que hacen a su territorio se traducen para él en una amenaza, ¿no? Y bueno, aquí ya hay dos órdenes ejecutivas en específico sobre estos dos elementos que son sumamente importantes. Siguiente, gracias. Y bueno, en esta parte 3, que es con lo que voy a cerrar, para que podamos, ya Lenia me dirá también hasta a qué hora tenemos, ¿no? Pero para que podamos también tener algún diálogo. Esto, ligarlo, una vez que ya hemos visto este primer planteamiento en torno a cómo se encuentra Estados Unidos, los intereses imperiales que tiene. Y claro, ahí hubiéramos podido poner Marte, ¿no? Pero bueno, no, Marte no, pero sí tenemos ya estudiado lo que son los fondos marinos, pero hay otros intereses, ¿no? O sea, nos suena a lo mejor hasta de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, de irse a Marte y conquistar Marte, pero bueno, pues dijo él, ¿no? También en su toma de posición, vamos a llegar a Marte y vamos a conquistar Marte y bueno, pues tienen muchos intereses sobre estos otros territorios, pero dijo hace unos días, pero antes queremos llegar a la Luna pero bueno, eso no lo vamos a meter aquí, sino que lo que vamos a meter después de estas dos partes que vimos, esta otra parte ya donde vamos viendo esta política minera hacia el resto del mundo, tiene que ver con este concepto de necroeconomía y que, y que hemos estado también desarrollando a partir de ver, pues, no solo cómo funciona el sistema económico desde su nacimiento, ¿no? Que nos podríamos ir a esta acumulación originaria, pero no nos vamos a ir hasta allá. Pero sí, ¿no? Hace referencia a que, pues, esto de que el capital nació chorreando sangre es una realidad, pero hablando en específico del tema de la necroeconomía y que también decimos que se liga mucho la gran minería a la necrominería, bueno, que este tipo de economía necesita matar para vivir. O sea, no puede sobrevivir una economía extractiva sin matar, ¿no? ¿Y a quién mata? O a quién asesina. Y ahorita haremos referencia a que o a qué estamos haciendo referencia. Mata, pues, a los seres humanos en general, pero también a los no humanos, ¿no? Ahí estamos hablando de la naturaleza y entonces, siguiente, por favor. Este concepto lo ligamos o nosotros lo desprendemos de este concepto de necropolítica de Achille Mbembe, sobre que también él a su vez lo desprende de Foucault, de la biopolítica, ¿no? Donde se plantea el hacer, vivir, dejar morir. Y Membe dice, bueno, hay un cambio, ¿no? O sea, el Estado ahora decide, o los grupos al margen del Estado, quién vive y quién muere. Y entonces ya no estamos en el hacer vivir, dejar morir, sino en el hacer morir primero y dejar vivir. Y bueno, aquí lo que vemos en necroeconomía es una economía donde se plantea el hacer morir para poder vivir. O sea, es decir, esta economía extractiva, recordemos que la economía, pues esta economía dominante en la que estamos inmersos, pues requiere de un tipo de extracción minera que también es irracional e indiscriminada, ¿no? Sabemos que una gran cantidad de mercancías que produce el capital, una gran cantidad, no van a poder ser realizadas, no se van a poder vender, pero aún así extrae una gran cantidad de recursos para poder producir estas mercancías, aunque no se vendan, aunque no se realicen. Entonces, también hablamos de este tipo de irracionalidad en este régimen de acumulación. Y bueno, hacemos este estudio desde, decíamos, desde esta acumulación originaria hasta la actualidad, ¿no? Sabemos que incluso el proceso de conquista y ya de colonización que vivimos aquí por varios siglos, pues mucho tiene que ver con la extracción minera y que también hubo mucha muerte en este proceso de extracción minera que vivimos aquí en específico, hablando de América y lo que es América Latina. Y bueno, entonces esta economía es una economía inherente al régimen de acumulación o esta economía de muerte es inherente al régimen de acumulación
capitalista y bueno, así la planteamos como necroeconomía. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo ya en términos estadísticos y ya de estos datos? Por ejemplo, estamos hablando de un registro que ha hecho muy importante Global Witness a nivel mundial y ha registrado cómo en términos de minería, de 2012 al 2023 han muerto, y eso son las personas registradas, ¿no? Porque estas personas registradas, por supuesto que son un subregistro, hay muchísimas más, 2.106 personas que han muerto a nivel mundial solo por la minería en este lapso. ¿No? Entonces, ellos han ido documentando, les digo, y la metodología es muy interesante, incluso revisarla, la revisamos en varias ocasiones, son las personas, son los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente de los territorios donde hay minería y que son los que hacen la denuncia. ¿No? O sea, son los que hacen la denuncia, imagínense todos los que no hacen la denuncia, ¿no? Pero son los que hacen la denuncia y pues vemos, ¿no? Del lado izquierdo en la pantalla estas cifras de dónde se ha matado al mayor número de personas y pues ahí resalta en este periodo que ellos dicen del 2012 al 23, Colombia con 461, Brasil con 401, luego seguiría Filipinas con 298 y luego sigue México con 203, ¿no? Entonces, es una situación pues que quería presentar aquí con ustedes. Esta y otras gráficas. La siguiente, por favor. Gracias. Y esta que también nos ayuda a entender pues dónde se han producido a nivel mundial el mayor número de asesinatos, ¿no? Y lo que vemos ahí desde el 2012 al 23, pues que donde domina el mayor número de asesinatos es en América Latina y el Caribe. ¿No? Entonces, estamos hablando que el 85% de estos asesinatos a nivel mundial se han producido en América Latina o en el Caribe. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, y esto que también nos parece muy importante, ahí se pierde un poco por el color, ya como se ve en la transmisión, pero es de el año 2020, el año 2021, perdón, y publicado en el año 2022. A nosotros nos parece un año que es un año que tenemos que poner atención en términos de la minería. Porque no solamente en términos del mayor número de asesinatos en el mundo, lo que nos dice esta gráfica en el primer rectángulo es que el mayor número de asesinatos ocurrió en México. Después sigue Colombia y después Brasil. Pero lo que resalta, digo, además de que apenas ocurrió hace unos cuantos años, ¿no? Y esta publicación fue hace 2 años, lo que resalta es que el mayor número de asesinatos ocurrido en México ocurrió por la minería. Pero cuando analizamos en todo el mundo los casos de los asesinatos mineros, pues lo que vemos es que México, o sea, no solo ocupó el mayor número de asesinatos en términos de defensores y defensoras de los territorios donde hay recursos naturales en general, sino ocupó el primer lugar en todo el mundo con el mayor caso de asesinatos relacionados con la extracción minera. ¿No? Entonces fue un año muy particular, muy particular. De los 27 casos en el mundo, 15 se registraron en México. Y les digo eso con denuncia. Entonces, bueno, esto es una situación que hablando de la necroeconomía y de la necrominería, pues el capital necesita este recurso mineral, o sea, necesita para extraerlo, necesita matar, ¿no? Y decíamos, necesita matar a lo humano y lo no humano. Siguiente, por favor. Y bueno, con esto voy a ir cerrando, que esto no solamente se quedó en el pasado, ¿no? Es una situación que estamos viviendo también, pues, permanentemente. Y bueno, hay una situación, pues, delicada, ¿no? Delicada que se vivió el año pasado, pero que se venía denunciando desde hace varios años, ya también en algunos territorios, por ejemplo, en el caso del territorio o el municipio de Chicomucelo en Chiapas. Y aquí me quiero detener nada más un minutito para comentar que en esta gráfica que les expuse, la primera,
sobre la dependencia de Estados Unidos del resto del mundo, hay un mineral muy particular que es la varita. Y de la varita, pues es un también mineral crítico para los Estados Unidos. Cada nación también va haciendo, o territorios van haciendo su lista de minerales críticos, ¿no? Pero bueno, para Estados Unidos es un mineral crítico, la varita, y es muy importante para la extracción de petróleo. Y, o sea, se necesita para la extracción de petróleo. Y bueno, resulta que uno de los principales países abastecedores en términos de este recurso que es la varita es México. Y uno de los territorios donde hay una de las varitas pues de mayor calidad o con determinadas características para la industria de la extracción petrolera, pues es Chicomucelo. Y bueno, desde el año, ustedes habrán escuchado hace varios años, en el año, en 2007, 2008, pues empezó a haber una extracción minera en este municipio de Chiapas, de Chicomucelo, de varita y de otros minerales, por una empresa canadiense, Blackfire Exploration, y empezó a haber algunas denuncias de los hombres y mujeres de Chicomucelo, y después fue asesinado uno de los primeros, bueno, el primer, ¿no? Ahí fue un punto de inflexión. Mariano Abarca fue asesinado y responsabilizaron a la empresa minera canadiense. Pues hubo un proceso ahí muy intenso frente a este asesinato que, digo, marcó un punto de inflexión. Y después empezamos a conocer también en otros territorios, pues una situación complicada. Siguiente, por favor. Muy, muy complicada. Por ejemplo, en el caso que vivimos también en lo que fue en Cocula, en Guerrero, con el caso de Belia, ¿no? Que también ahí Belia compartió para una parte importante, ¿no? De la nación y del mundo, ¿no? Vinieron incluso algunos periodistas de otras partes del mundo a entrevistarla, un periodista español, ¿no? Que hizo este libro que se llama Evelia. Y Evelia lo que nos narró y contó es cómo pues operaba en Guerrero, en Cocula. Ella sufrió 3 intentos de asesinato, y cómo operaban pues las empresas con una complicidad con el crimen organizado, ¿no? Las empresas mineras llegaban, limpiaban de cualquier oposición, o sea, mataban, decía Evelia, a todos los que tenían que matar, los asesinaban para que no hubiera resistencia a la extracción minera. Y bueno, pues ella de milagro 3 veces se salvó de ser asesinada, pero finalmente tuvo que huir, ¿no? Entonces, pues hemos vivido pues narraciones como la de Belia, pero también, ¿no? También seguimos viviendo en otras partes del país situaciones sumamente complicadas por la imbricación entre la extracción minera, las empresas mineras y pues ahora estos grupos de la delincuencia organizada. Y el caso de Chico Muselo, que pues había sido denunciado ya desde hace varios años, pues ha realmente tenido un desenlace sumamente terrible el año pasado. Hubo una masacre de 11 personas y bueno, el objetivo de esta masacre, por eso decimos también la necroeconomía no es parte de hace 2 años, sigue siendo parte de una realidad, ¿no? En estas 11 personas, pues el objetivo pues era asesinar a los opositores a la mina. Entonces, ¿qué recurso hay? Pues está este recurso de la varita, y pues es una situación pues muy, muy delicada realmente por la situación de esta riqueza en términos de varita y de otros minerales, y que son sumamente codiciados, y que pues realmente la industria en términos de la industria petrolera no puede funcionar sin un tipo de varita como incluso como la que hay acá en Chicomucelo, ¿no? La que hay ahí en Chicomucelo. Y bueno, aquí pongo algunas denuncias que estuvo haciendo un centro de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, ¿no? Quienes también junto a otros centros de derechos humanos pues estuvieron dando seguimiento desde años anteriores de las denuncias que se estaban haciendo por allá en Chicomucelo. Y bueno, pues finalmente
esta masacre pues ocurrió el año pasado. Y ahora vemos una calma. No sabemos hasta cuándo estará esta relativa calma, la ponemos entre comillas. ¿Por qué? Porque pues hay una gran codicia por parte de varios sectores de estos territorios, pero en específico del crimen organizado por esta extracción minera, ¿no? Y entonces aquí esto que decimos de necroeconomía, pues que estos grupos al margen del Estado, pues decide quién vive y quién muere. ¿No? Esto, y eso nos ha quedado clarísimo en Chicomucelo, pero no solo eso, también otra situación que vemos es que, pues, otra vez, si lo afirmamos, ¿no? Que, pues, determinadas industrias y el capital necesita matar para poder vivir. Y bueno, siguiente, ya casi voy a ir terminando. Voy a terminar con estas dos láminas, porque hablando de la muerte de la necroeconomía en territorios y donde hablamos del asesinato de los humanos, de los seres humanos, pero también está de lo no humano. Y decíamos hace rato, pues de la madre tierra. Decíamos a propósito del 8 de marzo y que las mujeres pues son las grandes defensoras también de los territorios en nuestro país. Ha sido una defensa muy importante de ellas. Em, bueno, hablando de otros territorios que también pues están siendo amenazados y que entrarían a ser parte de esta necroeconomía, pues es la minería marina que les decía hace un momento, que también está en el radar de los Estados Unidos, pero de muchos países que están presionando porque se apruebe, ¿no? En la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se apruebe se está discutiendo desde el lunes, ¿no? Ya lleva un tiempo discutiéndose, que se apruebe la posibilidad de la extracción con fines comerciales de los minerales que hay en los fondos marinos. Y entonces eso sería, ¿no? Hablar de otra parte de la necroeconomía, pues para mí, una muerte mayúscula porque implicaría una situación, un impacto ambiental brutal, ¿no? En términos planetarios, pero ahí sigue la amenaza. Esta es una imagen que estoy tomando de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos apenas, ¿no? El día de ayer, escuchando parte de la discusión que había, la tomé para proyectarla. Y bueno, pues es del año 2025 y vemos ahí pues estas máquinas que ha podido desarrollar también las industrias mineras para llegar a los fondos marinos que, pues dicen los científicos, nadie había podido llegar a tal profundidad más que estas industrias extractivas que pretenden ahora extraer y que están presionando con todo para extraer de los fondos marinos, pues esta riqueza, ¿no? Entonces, y la siguiente, y con esa terminaría, y aquí está, pues el mapa que siguen manteniendo en esta Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de cómo se han repartido una parte ya del océano, se tienen repartido pues todos los territorios de los océanos donde hay riqueza minera. Y aquí pues este mapa que lo presentamos cada vez que tenemos la oportunidad de la zona de Clarion-Clipperton, ¿no? Que toca una parte pues muy cercana a la costa de México, pero también de los Estados Unidos y que pues ya se ha repartido para ahí primero para la exploración, ¿no? Eso está aprobado, la exploración minera, y próximamente pues se daría preferencia de acuerdo a reglamento de explotación que se está discutiendo, pues se daría preferencia a quienes tienen ya también estas no son concesiones, pero son como si fueran concesiones mineras, ¿no? Se daría preferencia a ellos, los que ya tienen pues estos territorios para exploración. Siguiente, por favor, y con esa terminamos. Muchísimas gracias. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Ya ahorita nos dirá Elenia cuál sería la dinámica para que pudiéramos dialogar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Violeta. Bueno, pues invitamos a las compañeras y compañeros a que abran su micrófono para comentar o preguntar cuando deseen. Les vamos a decir, Lenia, de uno por uno, no todos, por favor, al mismo tiempo. Sí, por favor. ¿Me permite, maestra Lenia? Adelante, adelante.
Me parece bien interesante y entonces empieza uno a entender muchos de los conflictos mundiales por las posesiones de las tierras y de los intereses de supuestas ayudas de unos países a otros, de los defensores del mundo que no son precisamente defensores. Pero creo que en la narrativa, maestra Violeta, yo no sé si está faltando y yo no sé si pueda ser importante considerar un elemento que es muy importante y que tiene que ver con la salud de las personas que trabajan en las minas. De manera personal, mi familia en sus orígenes fue minero. Mi abuelo, bueno, mi abuelo tuvo una enfermedad que le llamaron sílica y tuvieron que quitarle un pulmón y vivió los últimos años de su vida con bastantes dificultades con un solo pulmón. Un hermano de él murió de sílica también. Mi papá fue víctima de un accidente terrible en la mina que le obligó a que le pusieran una especie de casco metálico en una parte de la cabeza y perdió un ojo. Estoy mencionando en mi familia tres casos específicos de enfermedades o de situaciones derivadas de la extracción minera en un poblado aquí cercano que se llama Santo Domingo. Pero bueno, en Santo Domingo también tiene en su historia dos accidentes terribles en la mina, como hay tantos accidentes en México que se han dado. ¿Hasta qué punto también esto tendría que considerarse o ser parte de esta estadística? Porque creo que la enfermedad de los mineros es una enfermedad que es más o menos común. ¿Cree usted que sea válido introducir ese tipo de datos? Lenia, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a recoger varias preguntas o cómo sería? ¿O Como vamos tú a sí? prefieras. Pues muchísimas gracias, Ildefonso Ruiz, muchísimas gracias por esta pregunta. Sí, es un tema que a mí me parece muy importante, que también en otros momentos lo hemos compartido, todo el impacto que tiene a la salud, otra vez humana y no humana, la industria minera. ¿No? Por ejemplo, pensando en el derrame que hubo en el río Sonora y Bacanuchi, de Grupo México. Ustedes recordarán ese derrame que fue considerado el peor desastre ambiental de toda la historia de la industria minera en este país. Bueno, las implicaciones han sido terribles, ¿no? O sea, no solamente lo que se vive al interior de las minas o de las minas a cielo abierto, que utilizan cianuro, o los mineros del carbón, ¿no? Que son uno de los más afectados también, sino también los impactos ambientales que vive el resto de la población, producto del uso del cianuro, de los explosivos y de los, vamos a ponerle así, accidentes que ocurren, ¿no? Que no son accidentes que se pudieron haber evitado, y en específico, pues todas las derivaciones, por ejemplo, que ha habido ahora en este derrame en Sonora. Estamos hablando de gente que pues ha tenido cáncer, que ha tenido problemas en el riñón, en el hígado, en la piel, y una situaciones muy graves, ¿no? Entonces, creo que también es parte fundamental de esta economía o de esta necroeconomía. Y que sí, es parte, me parece a mí muy atinado lo que decía Ildefonso, tejer también estos impactos que pudiera haber a la salud, insisto, ahí humana, inhumana, pero no solamente de los mineros, que ya esa es una situación dramática, sino en general a la naturaleza, a la madre tierra y a todos y a todas las personas que están cercanas, pero también a las no cercanas, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto que decíamos de la minería marina, la minería marina nos ha tocado revisar algunos de los proyectos que hay en torno a la minería marina, y uno de los o de las manifestaciones de impacto ambiental, y lo que argumentan las empresas mineras, dicen, aquí no hay nadie a quien podamos afectar. No hay núcleos agrarios, no hay población indígena, no hay pueblos, y entonces no hay problema. Y bueno, pues, ¿cómo no va a haber problema, no? Primero, todos los múltiples ecosistemas que hay, pero toda la dependencia que hay del mar y del espacio terrestre, que es brutal, ¿no? Entonces, cualquier afectación que se haga en los océanos, estamos viendo, por ejemplo, un calentamiento cada vez mayor de los océanos, y que por eso vemos también la intensificación de los huracanes, pues tendrá, cualquier extracción minera tendrá también una repercusión y podría calentar aún más el espacio terrestre, y con eso
pues generar situaciones también de muerte en estos territorios terrestres, además de la muerte de estos ecosistemas. Entonces tiene múltiples aristas, esto que usted muy bien enuncia, múltiples, y que sería, eso nos daría, ya son dos temas por los que nos va a volver a invitar la maestra Lenia, ¿no? Este sería un segundo tema que un poquito hemos estudiado también con los mineros del carbón, ¿no? También esa situación que una de las, además de que es uno de los espacios donde más accidentes ha ocurrido últimamente, ¿no? Recordemos que lo de Pasta de Conchos también fue en una mina de carbón y los últimos dos accidentes brutales que ha habido el sexenio pasado también ocurrió en las minas de carbón. Bueno, son los impactos también a la salud ahí al interior. Así es que muchas gracias por esta intervención. Gracias. Gracias. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Violeta, ¿qué tal? Eh, híjole, hablar de estos temas resulta siempre, pues, nos quita muchas vendas respecto a esta secrecía que de repente pareciera que los medios de comunicación o pseudo comunicación eh, silencian, amordazan, precisamente para estructurar todas estas estrategias y acciones que bien nos acabas de analizar. En ese sentido, entonces, hace poco en una de las sesiones de clases con algún grupo de compañeros y compañeras, hablábamos precisamente sobre los efectos nocivos y toda esta depredación que trae consigo el neoliberalismo, el imperialismo y todo este sistema depredador de la naturaleza, de los seres vivos, de los seres humanos, desde luego. Y en ese afán de analizarlo de manera profunda, los compañeros y las compañeras cayeron en un estado, no sé si decir depresivo, un estado de frustración por no ver un posible escenario de mejora, de mejorías en torno al sistema en el que estamos viviendo. Entonces, ahorita me parece que lo que nos acabas de compartir en tu análisis es algo pues que ahí está, que pocas veces o casi no se habla de ello, pero mi pregunta que más bien me gustaría que nos compartieras tu punto de vista es, ¿qué podemos compartir o en qué términos podemos hablar de un escenario de posibilidades, de lo que Paulo Freire decía como el inédito viable? Y aquí en el Instituto de Pedagogía Crítica creemos firmemente en la esperanza de que siempre existe ese inédito viable, es decir, de mejorar las circunstancias a unas más justas, de llegar a este punto de la utopía en la que podamos colectivamente estructurar acciones, estrategias que nos lleven a eso, ¿no? A una transformación de las circunstancias en las que vivimos. Entonces, ¿qué escenario ves tú respecto a todo lo que nos acabas de compartir? ¿Sí hay posibilidades? ¿Por dónde podemos entrarle? Desde luego tendría que ser colectivo, pero pues yo entiendo que estas preguntas siempre son bien complicadas porque pues no hay una fórmula ni una receta, pero algunas pautas, algo que nos pudieras comentar al respecto. Gracias. No, al contrario, Fernando, muchísimas gracias. Esa es la pregunta de los 64.000 millones, ¿no? de dólares, algo así. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora es la pregunta, ¿no? No el qué hacer de Lenin, sino qué vamos a hacer ahora sí como, pues como humanidad frente a esto que estamos viviendo ahorita y que si ya lo veíamos complicado, ahora con Donald Trump se complica aún más. O sea, aún más en términos de la minería, por ejemplo, ¿no? Esto que hemos visto de este interés sobre otros territorios, y entonces eso se hace más difícil. Pero creo que siempre, para mí, siempre hay respuestas y parte de las respuestas está, para mí, por ejemplo, en los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, para mí está ahí parte de la respuesta de cómo ellos se han relacionado de una manera pues más armónica con la naturaleza y pues no es casualidad que tengan ellos en posesión los recursos de los bosques, de las selvas, de las aguas, están siendo amenazados y que están siendo, decíamos, asesinados también, ¿no? Y que el crimen organizado avanza también sobre esos territorios, pero también ahí hay varias de estas respuestas, la forma colectiva como ellos la trabajan, la forma de protección, ¿no? Y eso me parece siempre
siempre importante señalarlo y rescatarlo, no como una forma, como algo romántico, que aunque decía Mariátegui que lo romántico también es revolucionario, ¿no? Sino como una realidad que vivimos, ¿no? La respuesta desde esta perspectiva, desde las cosmovisiones, desde ver a la naturaleza de otra manera. Decía al principio, ¿no? O sea, el capital pues extrae los recursos de una manera indiscriminada, irracionalmente, sabiendo que una parte fundamental de las mercancías que va a producir no se van a realizar, nunca se van a vender, pero de todos modos las produce, ¿no? Pero ahí las tiene, las mantiene y va ampliando la producción y de manera, insisto, ¿no? Caótica, irracional. Y bueno, pues los pueblos tienen otra forma también de mirar, además, ¿no? De que la naturaleza es parte de ellos, ellos forman parte de la naturaleza, o formamos parte de la naturaleza fundamental. Bueno, entonces esos aprendizajes que me parecen a mí muy, muy importantes, ¿no? Entonces yo diría eso. Sí, pues estamos en un momento complicado, ¿no? O sea, complicado por esto que decíamos de la llegada de Donald Trump y su ambición y su guerra, que no hay que olvidarlo, con China, que aquí es parte del fondo, ¿no? Su batalla por la hegemonía con esta nación, pero también aquí internamente tenemos otro problema, ¿no? O sea, el avance de esta delincuencia organizada sobre los cuerpos de agua, sobre los bosques, sobre la selva, sobre las zonas mineras. Entonces también tenemos una situación que tenemos que trabajar de manera coordinada, ¿no? O sea, los territorios también tienen que ser, o se tiene que trabajar con el Estado, con las instituciones de gobierno, replanteando, ¿no? Estrategias que puedan pues considerar algunos de estos territorios claves para ser protegidos también y defendidos, y que esta necroeconomía de que los grupos del crimen organizado al margen del Estado o cobijados por el Estado decide quién muere y quién vive, pues no siga ocurriendo, ¿no? Eso sería, Fernando. Gracias. Espero haber contestado, Fernando, ¿eh? Gracias. Bueno, aquí en vista de que no se animan, ay, sí, no, aprovechen porque esto no se da todos los días, ¿vale? Primero que nada, pues muchas gracias por lo que nos compartes hoy. A veces pudiéramos pensar qué manera de pasar un viernes en la tarde, ¿verdad? Porque sí Sí. está medio deprimente esto. Lo primero es que me surgió así, bueno, me abrió el panorama a pensar en de qué están hechas las cosas, ¿no? Como que muchas veces damos por hecho o sí, o no nos ponemos a reflexionar, ¿no? De dónde salió esta cuchara, de dónde salió el celular que estoy usando, qué tan responsable o no o es la marca que estoy consumiendo, ¿no? De dónde surgió ese metal que hace que mi celular tenga señal, no sé, o sea, como que rara vez nos ponemos o nos sentamos a reflexionar en eso. Entonces, ahorita que nos presentabas estos minerales, dice a la florita y esa dónde, en qué se usa, ¿no? O sea, yo nunca me he puesto a pensar de qué sirven esos minerales, o dónde surgen o qué función tienen, ¿no? Y ahorita que veía quiénes eran los principales productores, pues México aparece en varios minerales, ¿no? Entonces, sí como dijo Ildefonso, ¿no? Empezó a cobrar sentido algunas de las guerras por los territorios, porque eso hay que decirlo, ¿no? Esto es la guerra por el territorio, las personas no nos importan, ¿no? En este caso no importan y debería ser lo más importante, ¿no? La vida. Sin embargo, está peleando por un territorio, no importa qué va a pasar con esas personas, no importa qué van a perder como que eso es lo que queda en último término, ¿no? Y luego también estaba pensando cómo se configura también, de cierto modo, las leyes, ¿no? En el estado para que permita esa sobreexplotación, por ejemplo, la contaminación de los ríos. Aquí justo a un lado de la casa, bueno, enfrente está un cerro que están destruyendo y en estos días hemos visto, quienes estamos aquí en Chihuahua,
como los vientos, pues ya toda la tierra en la ciudad, el aire súper contaminado. ¿Por qué? Por la destrucción de los cerros, ¿no? ¿Qué mineral sacan? No tengo ni idea qué es lo que están sacando, pero pues ya el cerro es la fachada, nada más la cáscara, ¿no? Entonces, a lo que voy es cómo finalmente querer tener más, querer generar más, el control de los recursos, ¿no? Lleva a los estados a, pues ahora sí que necesito ese dinero, entonces finalmente sacrifico la vida de la población, ¿no? Soy omiso para que trabaje, para el trabajo infantil, por ejemplo, soy omiso para que exista contaminación. O sea, hay muchas omisiones que me parece que si se aplicara la ley como debe ser, si se respetara esto, pues hay situaciones que no se permitirían, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque vemos, sí, las personas que denuncian, que me parece muy valiente, ¿no? Lo que hacen, el entregar, porque literalmente entregan su vida, que un día están y otro día ya no están. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Yo sé que no existe una respuesta ni pasos a seguir, ¿verdad? Pero sí, ahora sí que sí me movió mucho esta plática contigo. Lo agradezco, ¿verdad? Y sí, estoy pensando así de qué podemos hacer, dejar de consumir, pero hay cosas que son necesarias, hasta dónde es necesario y no es necesario. O sea, es como, ahorita estoy así como muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Pero definitivamente todo se entrelaza para que estas personas pues sigan haciendo esto, ¿no? Este extractivismo, pues ahora sí que también es genocidio, ¿no? Se justifica el genocidio para poder tener esas tierras. Entonces no sé, muchas gracias. No tengo una pregunta, pero muchas gracias por lo que compartiste hoy. Al contrario, Liliana, muchísimas gracias por esta reflexión. Muy interesante todos los elementos que planteaste, ¿no? Por ejemplo, esto, de repente también de las responsabilidades que nos imponen a nosotros, ¿no? Los consumidores o los que no tenemos al mando de decidir qué se produce y qué no se produce, qué se lanza al mercado. Pero de repente entonces nos lanzan a nosotros la responsabilidad, ¿no? Pero por eso decíamos, iniciamos con cómo el régimen de acumulación produce, ¿no? Y de manera caótica y sin respetar la naturaleza ni al ser humano, nunca, nunca, ¿no? O sea, ha sido un proceso brutal ahí también desde que nació el capital. Pero, por ejemplo, esto que tú decías me parece bien interesante. La Cámara Minera de México, ¿no? Que es una cámara muy interesante por cómo ha venido reaccionando con varias cuestiones de leyes que se han ido transformando en el sexenio pasado o cualquier propuesta que ellos sientan una amenaza, pues reaccionan. Pero bueno, ellos decían hicieron una publicación de cuántos minerales necesita un celular y ellos hacían esta publicación de 200 minerales. Entonces, cada vez que vamos a comprar un nuevo celular, pues estamos ahí consumiendo una gran cantidad de minerales. Pero además, pues la gran cantidad de celulares que hay en el mundo es brutal. Hay más celulares en el mundo que personas en el mundo, ¿no? Y además, pues no solamente usamos un celular a lo largo de la vida, sino usamos varios. Y las empresas se dedican también a que tú consumas un celular tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? O sea, esta también batalla tecnológica entre las diferentes empresas, pues hacen que cuando ya sacaron el iPhone 15 ya está el 16, el 17, el 18 y luego las otras ya sacaron otra marca. Y o sea, es una situación pues que sabemos que también así es parte de la lógica de este régimen, la ganancia, ¿no? Y que es una forma a través de la realización de las mercancías obtener esta ganancia. Y bueno, pues ser conscientes de eso, ¿no? Ser también, pero no toda nuestra responsabilidad está de nuestro lado, ¿no? Pero sí ser conscientes. Y lo otro, pues es que
no habría, ¿no? No habría capital sin los minerales también, ¿no? Por ejemplo, no podríamos estar haciendo ahorita esta transmisión también sin los minerales, no podríamos hablar por celular, no podríamos tener, por ejemplo, hasta ir al dentista, ¿no? O los lentes, o una gran cantidad de cosas, eh, pero entonces aquí tendríamos que ver, pues, qué tipo, otra vez, ¿no? O sea, qué tipo de mercancías están ofreciendo y otra vez yo vuelvo a esta parte de la irracionalidad, ¿no? O sea, no se produce para consumir, entonces más bien se produce para ganar, para lucrar y por eso ahí viene esta otra parte que tú decías, viene la muerte. Tú hablaste, ¿no? De niños, niñas y pues sí, muchos niños, niñas están involucrados en la extracción de los minerales, todas estas denuncias que ha habido en República del Congo. ¿No? O sea, tenemos el que es también fundamental para los celulares y para otros aparatos electrónicos, el cobalto, y con estas manos también de niños, mujeres y hombres, pero niños, niñas también, que son sobreexplotados también de una manera brutal también para esta extracción. Y luego otro que también tocaste, pero digo, tocaste elementos muy importantes, las leyes, ¿no? O sea, cómo también pues hay naciones como la nuestra que vivimos paraísos mineros brutales, ¿no? O sea, durante pues muchos años tuvimos una ley minera que posibilitó repartir más de la mitad del territorio nacional para la extracción de minería. Entonces, pues eso también es una cuestión que hay que ir, tú decías qué hacer, pues hay que ir conociendo, hay que ir viendo cómo actuó también, cómo actúa también la industria minera, cómo quiere seguir actuando, ¿no? Y que por eso creemos que hay que ponerle ciertos límites, ¿no? Ciertos diques y hay que ir pues denunciando también los intereses que tiene y que eso es parte también del trabajo de la academia, ¿no? De la academia, de la investigación, del periodismo. Y bueno, una situación brutal, pues es también otro tema que tocaste, porque pues muchas personas que viven en territorios con minerales dicen, ¿no? Nos han contado, pues no éramos activistas, ¿no? No éramos defensores, pero llegan aquí a las mineras en nuestro lugar donde vivimos y pues nos quieren quitar nuestros territorios, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a defender nuestro territorio que es parte de nuestra madre tierra, que es parte de nosotros, ¿no? Ahí tenemos enterrados a nuestros muertos, son los cerros que son sagrados, ¿cómo no los vamos a defender? Es parte nuestra. Entonces, pues entonces eso se lleva también pues a la situación del asesinato también de estos defensores y defensoras, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que creo que tocaste, Liliana. Muchísimas gracias, gracias infinitas, y que creo que tendremos que seguir reflexionando sobre ello. Gracias, Violeta. No sé si alguien más quiera hacer uso de la voz. Adelante, Gilberto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias a la maestra Violeta por compartirnos su investigación. Fue muy interesante y además compartir estos conceptos que sí llaman la atención como la necroeconomía, estas circunstancias en que se da y sobre todo el conocimiento que ha desarrollado en cuanto a la explotación de estos minerales en todo el mundo y en nuestro país. Sí, efectivamente, el capitalismo requiere de la extracción de materias primas y la extracción a toda costa. Sin embargo, ahí creo que no es lo mismo en lo que sucede en cada territorio de cada país, ni siquiera como se daba la acumulación originaria hace 500 años en nuestro país y en el mundo hace 700 años, a como se da en la actualidad. Y creo que esta variable que debemos de tomar en cuenta, o tal vez será mi pregunta ahí a la maestra Violeta, es ¿hasta qué punto se debe considerar las condiciones de los estados nacionales, que al fin de cuentas son los que deben regular los mecanismos de extracción? O sea, no es lo mismo cuando los españoles tenían
llegaban a México a extraer los minerales libremente, sin ninguna cortapisa, a cuando ya existe un Estado Nacional mexicano que debe tener leyes, debe tener instituciones que deben regular las cosas. No es lo mismo el Estado Nacional mexicano que el Estado del Congo o el Estado de Namibia. Ahí las características del Estado Nacional también modifican las condiciones de extracción. Y dentro de las características de la regulación del Estado, también había que pensar en la cuestión del Estado de Derecho. Me llama la atención el caso de Chicomucelo. Dice, ¿qué pasa en Chicomucelo? Pues a lo mejor hay que analizar lo que pasa sí en las condiciones de explotación de la comunidad, de los recursos naturales, de la minería. También hay que analizar la regulación que tiene ahí el Estado Nacional, pero también en México otro fenómeno, que es la imposición del crimen organizado. Porque al menos en algunas regiones del país, como Chiapas actualmente, o inclusive se puede pensar en Guerrero, hay bandas y delincuencia organizada que domina territorios de explotación minera. Y entonces aquí es donde cambian las condiciones de explotación. Sí, efectivamente, el capitalismo en general se puede decir que requiere apropiarse a toda costa de recursos minerales, pero esa necesidad o esa explotación debe estar condicionada por dos elementos, por la existencia reguladora del Estado y también por la existencia de un Estado de Derecho, que en el caso había que ver si efectivamente la necroeconomía se manifiesta con más virulencia donde no existe o donde existe un Estado nacional débil, con regulación débil, o inclusive está sometido por el crimen organizado. Creo que ese elemento es vital para poder entender este concepto de la necroeconomía y también es lo que condiciona esa necesidad, dijéramos, esa posibilidad de que el capitalismo, la apropiación, vaya acompañado del crimen. Creo, nomás mi intención era preguntar a la maestra Violeta hasta qué punto es necesario estudiar junto con este asunto de la extracción las condiciones políticas y las condiciones en que se mueve el Estado, o inclusive si la existencia del Estado de Derecho en esas zonas. Gracias de antemano. No, al contrario, muchísimas gracias, Gilberto, por esa reflexión también muy interesante. Pues yo comparto lo que está comentando. Por ejemplo, esta parte de acumulación originaria, ¿no? Acumulación originaria, la forma clásica que se vive en Inglaterra, muy distinta a la que vivimos acá, que fue el proceso colonial, ¿no? Basado en esta extracción minera y que fue permitida por la corona, ¿no? Eso también por la corona española en específico, hablando de algunos territorios y que costó muchas vidas, muchas vidas. Por ejemplo, pues en Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano habla de una sola mina que costó 8 millones de pueblos indígenas, la del Potosí, 8 millones de vidas. O sea, estamos hablando, pero además al amparo de la corona española. Esa fue parte de nuestra acumulación originaria. Entonces, por eso decimos, lo podemos rastrear desde esa época. Y que pues no ha habido nada comparable de esa extracción minera de esos 300 años hasta ahora que la superó, digo, por mucho ya en la etapa neoliberal, cuando una vez que se da esta reforma al artículo 27 y se da la reforma a la ley minera también, y entonces empezamos a vivir también una economía, una extracción muy particular, producto cobijada también por estas reformas legales que permitieron pues violentar los territorios de una manera importante y no solamente violentar, sino violar algunas leyes, ¿no?, internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que señalaba que cualquier territorio
con minerales tendría que haber sido consultado y eso no ocurrió en este país, ¿no? O sea, hablando de esto de Estado de Derecho, eso no ocurrió. Se violentó el artículo segundo constitucional, se violentó el convenio 169 de la OIT, el artículo 27, y eso fue una situación real en nuestro territorio. Pero a eso se tejió pues toda esta presencia cada vez mayor en la minería también de estos grupos de la delincuencia, ¿no? Del crimen organizado, ¿no? Que eso también ha hecho pues otra situación pues que ya no esté al margen del Estado o que sigue, ¿no? Porque hay algunos territorios que siguen funcionando en complicidad con algunas autoridades locales, muchos, ¿no? Pero entonces esa sería parte de la reflexión. Y lo otro que me parece también muy importante es cómo, por ejemplo, cuando se les ha cuestionado a las empresas mineras que por qué vienen a extraer los minerales acá, pues señalan de Canadá, ¿no? Algunas empresas mineras canadienses dicen porque nuestro territorio se contaminaría. Y pues lo que nosotros les hemos dicho, pero nosotros también, nuestro territorio también se contamina, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo somos vistos también, ¿no? O sea, ¿cómo somos? Por eso hace rato hacía referencia a Harry Truman, o sea, cómo esta idea de racismo, ¿no? De discriminación, considerarnos territorios y entre ellos incluidos a los seres humanos como inferiores, ¿no? O sea, entonces acá sí puedo venir a contaminar, allá no. ¿No? Acá el costo para ellos será menor si se contamina acá ¿no? Y claro, hay una legislación que les permite también, ¿no? Pero no solamente en términos ambientales, sino también lo que vimos durante muchas décadas, toda la evasión fiscal, el pago casi nulo de impuestos de las empresas mineras en este territorio. Para ellos, por eso decía, se armaron paraísos mineros en este país de manera pues pues escandalosamente visibles y eso también ocurre aquí. Y lo tercero es que ya se liga con la parte de los asesinatos. Si vemos estas gráficas que les aquí presentamos, esta parte que denuncia Global Witness, ¿no? De dónde se ha asesinado la mayor parte de la población de todo el mundo relacionada con la extracción minera es América Latina. O sea, es ahí donde ha ocurrido el 85% de los asesinatos. ¿Por qué ha ocurrido ahí? ¿No? También eso es algo que nos hemos preguntado, ¿por qué ahí? Y una parte importante pues se debe a la llegada de estas empresas, ¿no? Al cobijo, a las reformas mineras que también se hicieron en las legislaciones, que permitieron también indiscriminadamente la entrada de varias empresas que actúan así, ¿no? O sea, así de esta manera, la presencia ya en varios de ellos del crimen organizado. Y algo que resalta también en estos datos de Global Witness siempre es que una parte fundamental de las personas asesinadas son pueblos indígenas, ¿no? Entonces también esa es otra cuestión, pues que ellos defienden los territorios y ellas porque es parte de su vida, ¿no? O sea, no la ven como una mercancía o como un objeto, sino por eso hacíamos referencia a la madre tierra, ¿no? Es parte, es un ser muy importante al que hay que defender y del cual depende, y vuelvo a decir muy romántico, su vida, ¿no? Depende de la alimentación y todo lo que ocurra alrededor de ellos depende pues también de esta defensa y por eso pues se les asesina, ¿no? Espero haber contestado, Gilberto, muy interesantes las reflexiones que han hecho, así es que muchas gracias. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Al- Irma por acá levantó la mano. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, maestra. Muy interesante su exposición. Creo que nos ha abierto el panorama y nos ha ayudado a entender ciertas circunstancias que que se están dando y que ya se han mencionado tanto por usted como por algunos de los participantes. Creo yo que una de las cuestiones por las cuales tenemos tantos problemas con las mineras extranjeras en América Latina es que en cierta forma es un legado del colonialismo. Estas canadienses y europeos, norteamericanos, nos ven todavía con ese ojo colonial
y muchos de nosotros, incluyendo a algunos de nuestros gobiernos, pues también como que nos comportamos como colonizados. Y en ese sentido creo yo que es muy importante y es ¿cómo decirlo? Muy aleccionador para nosotros el despertar de los pueblos indígenas que se dio pues a partir de los últimos años del siglo pasado y que por ejemplo los ha posicionado, por ejemplo, pienso en Bolivia, en su defensa de sus recursos, de sus modos de vida, etcétera, aún con los problemas que hoy día enfrentan en esa nación. Y eso pues es esperanzador, como usted misma lo ha señalado. Y creo yo que también este proceso de extractivismo que no se preocupa por la vida, nos ha traído problemas que, pues, que nos duelen. Estamos en nuestro estado presenciando ahora desplazamientos de familias desde hace años que han sido desplazadas sobre todo de la sierra por los grupos criminales extractivistas o ayudantes de las empresas extractivistas, ya sea que extraigan madera, que extraigan minerales, en fin. No nada más tenemos los asesinatos, sino familias que llegan, incluso este fin de semana llegó una nueva familia de la sierra, de las comunidades originarias, a instalarse pues en una tierra de nadie, porque no hay edificaciones ni nada ahí donde han llegado en una parte de la ciudad. Por cierto, tengo entendido que en donde están los productos que se desperdician de las minas, aquí se llama jale, no sé si se Los llama en jale. otras partes igual. Entonces tenemos desplazamientos de personas, de familias, además de los asesinatos, y tenemos el impacto ambiental que usted también ya nos ha mencionado, en donde creo que yo, creo yo que juega un importante papel la obsolescencia programada de muchos de estos productos que utilizan en los minerales, como las tierras raras, eh, y programan sus teléfonos celulares, computadoras, electrodomésticos y demás para que tengan una vida útil muy corta. Y eso pues va a causar o está causando un gran impacto ambiental, la acumulación de basura, que es también un derivado de esta destrucción del planeta que el extractivismo está causando. Me parece que, bueno, a mí me ha hecho reflexionar y ligar todos estos aspectos con su conferencia, en la cual le agradezco mucho porque ha estado muy interesante. Gracias. Al contrario, Irma, muchísimas gracias a ustedes, gracias por los comentarios. Y bueno, yo quisiera agregar esto que dice Irma, es completamente cierto, ¿no? O sea, además de los asesinatos, pues está toda la parte del desplazamiento forzado también, de los desapariciones también, ¿no? Que hay también en torno a la defensa de los recursos naturales y mineros en este país. O sea, se suma todo esto que ella dice muy bien. Y pues todos los impactos de las presas de Jales y todo lo que se sumaría también a esta parte de necroeconomía. Así es que muy, muy interesante. Y yo quisiera comentar a propósito de lo que Irma nos compartía, pues que tenemos una realidad que no hay que dejar de observar, hablando siempre del tema minero, es que la minería marina, que aquí en México se entregaron algunas concesiones para extracción minera en los mares, en el mar de Baja California Sur, por ejemplo, pues perdimos la demanda en el Banco Mundial, en el CIADI, perdimos la demanda, nos ganó esta empresa Odyssey Marine Exploration y bueno, pues México ha interpuesto un recurso para que sea revertida pues este triunfo, como dice la empresa minera. Pero bueno, tenemos esa situación de que perdimos, ¿no? Entonces, además de que tenemos que darle una indemnización, un pago multimillonario, además de retroactivo y una cantidad y los intereses y
bueno, ellos dicen que esto está vivo, ¿no? La minería marina está viva, es una concesión que se entregó ya hace varios sexenios. Y lo otro es que estamos en una batalla ahorita también en el Banco Mundial, en el CIADI. Es en el mismo espacio donde se discutió lo del maíz transgénico, ¿no? Bueno, ahora estamos en una batalla contra esta empresa china que quiere el litio de Sonora. Entonces ellos están peleando porque dicen, pues nosotros ya ganamos, ya nos entregaron las concesiones para la explotación de litio y entonces pues México está violentando también lo que es la libre competencia y entonces pues estamos demandados. Entonces tendremos que esperar y bueno, pues eso también es parte de una necroeconomía, cómo estas empresas actúan, ¿no? O sea, pensando en el capital, no en la vida, como usted decía. Y además, pues, la nación mexicana decidió, ¿no? Se reformó la ley minera para declarar al litio como patrimonio de la nación mexicana, pero ellos dicen, no, no importa eso, ¿no? No importa que el litio sea del patrimonio de la nación. Ya el litio es nuestro porque ya teníamos las concesiones. Pero eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, Ganfeng Lithium llegó aquí durante el gobierno de López Obrador cuando se declaró que había una política de no entrega de nuevas concesiones y cuando se señaló que había una interés muy grande de proteger este tipo de recursos estratégicos y también, ¿no? De reformar la ley minera y entonces ellos llegaron en ese contexto. Pero bueno, ahora estamos demandados y nada más comentarles eso, que tenemos que esperar a que transcurra la demanda, pero claro, también ahí suponemos que va a intervenir Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene interés sobre ese litio, ¿no? Entonces, bueno, no, el escenario no es muy bueno de ninguna de las dos caminos, pero también eso se suma pues a todo este escenario que decíamos. Perdón, pues, sé que es viernes, ya son las 7:55 y Liliana ya nos dijo, pero ¿cómo es posible que un viernes en la tarde estamos pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo también, de estas realidades aquí jurídicas y en el Banco Mundial, pues que van a tener un impacto aquí en la nación mexicana. Muchas gracias. Gracias, Irma, al contrario. Gracias, Violeta. Oye, y yo, bueno, que quiero preguntarte si, a ver, ¿qué hizo el gobierno de México en 2022? Podríamos plantear la hipótesis de que las acciones del gobierno para tratar de ejercer soberanía sobre los recursos del territorio del país em, están relacionados con este aumento de la violencia, porque bueno, pues hemos visto las cifras que son terribles en los últimos años. Este, entonces podría tratarse de una reacción a esos intentos. Luego también vemos, bueno, nos decepciona un poco el 95% de exención de impuestos a las mineras en el Plan México. Eh, También la planta de licuefacción que se supone van a hacer en Sinaloa o en Sonora, no sé dónde, que no va, bueno, que no se planea que tenga ningún beneficio económico para el país, salvo unos cuantos empleos. Este, ¿Cómo la ves? Podría ser. Sí, muchas gracias, Lenia. Sí, esta parte del 2022, bueno, primero el contexto de esto que decíamos, ¿no? Llegó un nuevo gobierno, desde la campaña el expresidente López Obrador dijo no voy a entregar ninguna nueva concesión, ya se entregó, ya se concesionó la mitad del país, no todas estaban vigentes, pero se concesionó la mitad del país y la extracción minera pues siguió creciendo, ¿no? O sea, la extracción hemos visto que ha venido creciendo, aún no entregando nuevas concesiones, siguió creciendo en varios minerales. Y entonces, pues es en ese contexto también, ¿no? También que se da, sabían también que vendría una protección a algunos minerales, entre ellos el litio, que en el año 2022 se declaró ya como patrimonio de la nación mexicana. Pero después vendría esta reforma a la ley minera también, que casi reformó todos los artículos
también de una manera importante y pues se obligó, ¿no? Ahora se obliga, cualquier concesión que se entregara nueva, pues se tendría que hacer una consulta a los pueblos, también tendría que haber un consentimiento de ellos, tendría que hacerse una manifestación de impacto ambiental, una manifestación de impacto social y una serie de elementos donde también está prohibida la minería. O sea, también en ese contexto se dio esto, ¿no? Y lo otro, lo del Plan México, que ese es otro gran tema, ¿no? De cómo, pues en el Plan México también la minería está incluida de una manera importante. Y eso pues también preocupa en un sentido porque el planteamiento ahora es ya muy distinto al planteamiento que hizo el expresidente de no entregar nuevas concesiones. Acá se habla de entregar nuevas concesiones y de pues reactivar, ¿no? Por ejemplo, antes de irse, el presidente también mandó una iniciativa de prohibir la minería a cielo abierto, pues ha sido muy dañina en muchos territorios. Y pues más bien aquí con el Plan México se reactivaría no solo la entrega de concesiones, sino también la minería a cielo abierto y otras cuestiones, pero pues a la vez hay un planteamiento interesante también de la producción nacional, ¿no? Que eso también es importante frente a, pues, a Donald Trump. Otros elementos que parecen importantes también hay, pero también tiene estas otras aristas, ¿no? Además de la sustitución de importaciones con China, pues que también tiene ahí su problemática pues muy específica por esta guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, pero hay elementos que preocupan y otros pues que me parecen que son interesantes. Espero haber contestado, Elenia. Gracias, Violet. Una Ay, pregunta rápida. ¿En México se utiliza la varita mexicana o toda se sí, exporta? claro. No, no, no. Sí se usa aquí también en México. Una parte es para Ah, exportación y otra parte es para aquí, para la extracción de petróleo. Ay, Lenia creo que se quedó congelada, ¿verdad? Sí, sí se quedó congelada. a ver, Ya te oímos, Lenia. ya, ya, ya me descongelé. No, no te escuchamos. Te vemos ¿Usted congelada. quiere comentar? A ver, ahí Sí, ahí. me escuchan. Sí, sí. Me preguntaba si alguien más quiere participar o preguntar. Bueno, antes de la última oportunidad para pensarlo, agregando a la lista de, de prácticas que exige extracción tan Mm, mm. irracional de minerales, No, no también estamos podría ser escuchando. estos. Se está cortando, ¿verdad? Sí, ¿todos se escuchan cortado o soy yo nada más? Todos. Ujú. de, de- No. No, no, Lenia, ya no te estamos escuchando. Algo está pasando con el internet. mejor, ¿no? De plano. Sí, ahí sí, pero ajá. Ya. Ok, a Ay, ver. ya no te muevas de ahí, Lenia. Sí, a ver, mejor, sí. Comentaba que agregando a la lista de prácticas irracionales o prácticas que exigen la extracción irracional de minerales, también podrían ser estos clústeres de cómputo para las redes sociales, para la inteligencia artificial con fines, no sé, recreativos o este, todas estas aplicaciones, programas. Este, bueno. No sé si alguien más quiere participar o ya vamos tal vez acercándonos al final de la conferencia. Ok. Bueno, Violeta,
pues agradecerte muchísimo que hayas aceptado compartir con nosotras, con nosotros, eh, tu conocimiento, tus reflexiones. Muchísimas gracias. Em, Todavía no tenemos tu constancia, pero te la enviaremos a la brevedad. Eh, Muchas gracias, maestra Lenia. Y Seguimos pues eso, escuchando cortado, muchísimas ¿verdad? gracias. La oportunidad de un próximo. Creo que ya terminó de hablar la maestra Lenia, pero bueno, yo también agradecer muchísimo a todos y todas ustedes. Y creo que sigue teniendo problemas con el internet, pero creo que en algún momento ya hará el corte de la transmisión, pero agradecerles muchísimo al Instituto, al IPEC y a todas y todos ustedes, maestra Lenia. Gracias. Muchas gracias, licenciada Violeta, doctora. Gracias, No, gracias por estar aquí. Gracias. gracias. Y ojalá tengamos un próximo diálogo. Gracias. Por supuesto, claro que sí. Ahora sí, Liliana, ya es viernes en la noche y ya. No, ya me deprimí, ya no voy a te crean, es cierto, no. No, muchas gracias. Valió la pena, la verdad, y pues lástima a los que se lo perdieron en vivo y en directo, la verdad. Qué triste por ellas y ellos. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias. maestra Lenia. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.